Shalom Bebraja. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Parashá en nuestro año 5785, Parashá Shavua Re, y dice así: Re Anochi niti lifnech hayom beracha v'yakelala et haberacha shetishmeu el mizboch Hashem Elohechem asher Anochi metzavech hayom kelala in lo tishmeu el mizboch Hashem Elohechem mesabten מהדבר אשר אנוכי מצווה כיום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. Mira, yo presento delante de ustedes hoy bendición y maldición. La bendición, que escuchen los mandamientos de Hashem, su Dios, que yo les ordeno a ustedes hoy. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos de Hashem, su Dios, y se apartan del camino que yo les ordeno a ustedes hoy, para seguir dioses ajenos que no han conocido. Y esto tiene que ver específicamente con que Hashem pone delante de ti la bendición y la maldición. Y elige la vida, elige la bendición, elige las cosas. Pero es muy curioso la palabra re. No dice miren en forma plural, sino que está en singular. Mira. Yo presento delante de ustedes, o sea, un grupo de personas. Mira uno solo de ustedes. O sea, los rabinos han discutido mucho a esta forma en que Moshe quiso establecer se puede decir, esta observación de Hashem en la Torá. Y entonces está dado con toda la intencionalidad del mundo, porque precisamente no todos pueden ver. Algunos miran y no ven nada. Otros pueden ver y otros pueden llegar precisamente a una determinada cuestión en la vida. Y esto es algo de lo que es interesante esto, porque sencillamente no todos pueden llegar a ver la bendición que existe en el cumplimiento de la mitzvot. No todos pueden analizarlo y llegan a esa conclusión. Y entonces puede ser que es observada por uno, pero que no todo, no es masivo realmente la cuestión de que lleguen a entender que esta es la bendición y esta es realmente la cuestión que importa. Y esto es una de las cuestiones interesantes de la vida. O sea, cuando Moshe va a decir todas estas palabras, Moshe tenía la cualidad de que su cara se iluminaba. Cuando hablaba palabras de Torah, mirar la cara de Moshe parecía un sol. Realmente era muy difícil mirarle a la cara. Moshe tenía que usar hasta máscara, porque precisamente después de haber recibido la Torah y después de haber estado ahí con el pueblo de Israel, su cara estaba iluminada de tal manera por la Torah que él entregaba, y que él sabía y que él transmitía a los demás, que entonces se iluminaba la cara de Moshe de tal manera que era muy difícil poderlo ver directamente a la cara de él. Y entonces en ese momento se saben que pocos podían entender esta cuestión. Es como los negocios, o sea, hay personas que ven una oportunidad de negocio, pero ese es uno entre miles de personas. Hay personas que ven una oportunidad de negocio en algo que los demás pasan desapercibidos y dicen, bueno, esto no es rentable, esto quizás no sea un buen negocio, pero hay uno que a lo mejor sí ve cuán rentable es y cómo le puede sacar partido a eso y cómo puede realmente obtener beneficio de esto. Y es la persona que está iluminada, que mira y ve, porque no todos miran y pueden ver. Y entonces por eso lo dice en singular, porque es la persona que logra ver de lo que ellos están diciendo aquí. Porque lo más importante hubiera sido, según las opiniones rabínicas, bueno, hubieran dicho, bueno, escuchen, porque lo que él está hablando es precisamente una cuestión de que él está hablando en este momento con el pueblo, y que entonces ellos escucharan. Pero es que
la cuestión de mirar significa lo que llamamos el tercer ojo, o sea, la cuestión que está en el cerebro, de entender lo que se está escuchando y entonces mirar de que eso es lo que a mí me conviene. Es el proceso de discernir, de tener el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría precisamente para llegar a esta conclusión. Y eso no es una cuestión que todo el mundo puede hacerlo, porque hay gente que también oye pero no escucha. Y entonces cuando le oye algo, le sale, entra por este oído, le sale por el otro oído, ya. Es como si nunca hubieran hablado con él. Entonces, esto es una de las cuestiones interesantes. Porque Dios no da la fórmula, porque pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Pero en este mundo hay personas que no pueden ver más allá y que sencillamente no acaban de entender y le dan prioridad a las cosas que no tienen prioridad. Y entonces, en vez de poner la Torá en una primera prioridad en su vida, no lo ponen. Y entonces le dan prioridad a otras cosas. Y esto es lo que va a suceder generalmente. Entonces, por eso está escrito en singular la expresión rey. Porque no es una cosa que va a ser masiva. Es una cosa que va a ser unos pocos dentro de muchos. Lo que van a poder ver y lo que van a ser bendecidos. Y entonces Abraham Ben Ezra nos dice de que cada cual va a tener su camino y que Hashem le va a poner su camino delante de ellos. Y a partir de su camino van a poder ver las cosas que van a aparecer y cómo van a poder tener la bendición. Y hay muchas actividades, por ejemplo, que nosotros hacemos grupales, que pueden ser las actividades como tal, pueden ser los servicios religiosos, rezar las tefilot, pero dentro de lo general, dentro de lo que es grupal, viene lo individual, porque cada cual dentro del rezo, además de tener el comportamiento que debe tener en el servicio religioso, va a rezar cada uno para pedir algo diferente. Hay gente que va a rezar por la parnasá, hay gente que va a rezar por briú, hay gente que va a rezar para poder encontrar novia y poder casarse y tener un buen matrimonio. O sea, hay diferentes pedidos que hace cada uno de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a lo que a él le hace falta. Y en sentido general estamos realizando una actividad grupal, pero que tiene sus individualidades, sus especificidades dentro del propio rezo. Sin embargo, también existen rabinos que, por ejemplo, quieren dar un discurso, lo dan de manera general, van de la generalidad, pero quieren tocar un caso en particular en público y va dirigido a personas en específico, no a todo el público. Y generalmente hay veces que la persona a la que está dirigida no se da cuenta, porque no sabe ni qué falló. O sea, eso también se ha visto. Depende de lo que ellos quieran tocar y depende de lo que ellos quieran realizar. Y entonces que no todo el mundo puede mirar y puede entender muchas veces ni lo que dicen las personas que guían algunas congregaciones. Y eso es algo interesante. Aquí en la Gemara va a plantear de que el pueblo de Israel al entrar en la tierra de Israel se reunió tanto en el monte Gerizim como en el monte Eibal. En el monte Gerizim hicieron las Berajot y en el monte Eibal hicieron las Kelalot, o sea, las maldiciones. Y los levitas estaban en el medio, o sea, vimos que en un monte se hacían Berajot y en otro hacían Kelalot. Y esto también fue un motivo después para que existieran los Kutim, los cuales utilizaron el monte Gerizim para hacer una bodá zará, porque dijeron, ahí se dieron las bendiciones. Pero para nosotros, para el pueblo de Israel, la montaña no es lo que vale son las acciones, es lo que la persona hace. Y es lo que está interpretando aquí la Torá. Y esto es una de las cuestiones importantes en la vida. Porque hay personas que creen que determinados lugares quizás sean importantes para el pueblo de Israel. Ejemplo, el monte Sinaí. Monte Sinaí se entregó la Torá, un monte cualquiera. Hoy en día hay una discusión porque hay 3 montes que se parecen, pero realmente no es importante
el lugar donde se entregó la Torá. Lo que es importante es precisamente cumplir con la Torá. Y esta es una de las cuestiones interesantes de la vida. Porque hay personas que no acaban de entender cómo funciona precisamente esto, qué es lo que Dios te está diciendo aquí. Y entonces, en la manera que ellos se comportan, le dan prioridad a cuestiones que no son prioritarias. Y entonces crean otras cuestiones en las cuales realmente tendrían que pensar y tendrían que hacer y no lo hacen. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, de la persona que va a Shabbat. Llega a Shabbat en carro, va a Minjá de Shabbat, está en Sudat Shelishi, sale después para su carro, se acabó el Shabbat, y entonces la persona está esperando en el carro y no avanza. Y entonces tiene un carro delante. Y le dicen, bueno, mira, dale un poco para atrás. Y entonces ve y después sale, haces un corte ahí, sales, el vehículo puede salir. Lo que tienes que darle un poquito para atrás. Y dice el hombre, no, yo voy a esperar a que venga el conductor del carro que está delante, porque yo no voy a empezar la semana dando para atrás. Y entonces eso sí es importante, no empezar la semana dando marcha atrás en el carro, empezar la semana en reversa. Pero entonces le dice el rabino, pero bueno, ya tú has empezado la semana con problemas porque tú has venido a la sinagoga en Shabbat. ¿Qué dice aquí? Lo que está diciendo, escuchen los mandamientos de Hashem su Dios que yo los den a ustedes hoy. Entonces, si una de las, precisamente los mandamientos es Sahor, ser Shomer Shabbat, o sea, recordar y cuidar el Shabbat, entonces, ¿cuál es entonces la relación que tiene contigo que tú has descuidado el Shabbat yendo a la sinagoga en carro? Y esta es una de las cuestiones en las cuales aparece que la gente le da importancia a lo que no tiene y a lo que sí tiene no se la da. Y esto es una de las cuestiones en las cuales después las personas se quejan y entonces dicen, no, pero yo no prospero, pero yo voy a la sinagoga, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo tendría que estar en una posición mejor, ¿cuál es el problema? Y es que al final no prospera precisamente por eso. Igual que las personas que buscan amuletos. Hay gente de todo, estábamos hablando el otro día en el cole de lo que era el Ain Araf, o sea, el mal de ojo, y entonces la persona dice, no, porque hay que buscar amuletos, el hilito rojo, y entonces vamos a ver, ponerse entonces algo en el pecho, o si no, la mano que está, que trae la abundancia en la casa, que se pone atrás de la puerta, que entonces tiene un pescado pintado, y todas estas cosas. Y la verdad es que las personas se van por la tangente. Porque eso no es lo más importante, ni es lo que te va a dar a ti la bendición. La bendición va a ser dada precisamente si la persona cumple con las misvah. Y entonces tiene la oportunidad de ponerse tefilín todos los días y de rezarle a Shem, y no lo hace. Y no hay, se puede decir, si están buscando amuletos, que no es para decir que es más que eso, o algo que está escrito por un sofer, que tiene la intencionalidad Leshen Hashamayim, que tiene así la palabra de Hashem, que la llevas tanto en el corazón como entre los ojos, que entonces puedes hacer Shema Israel y que puedes cumplir con las misvah que están aquí, que te está diciendo, y se escuchen los mandamientos de Hashem su Dios, que yo los den a ustedes hoy, y esto es un mandamiento precisamente de Hashem, y eso es lo que le va a traer bendición, y no lo acaban de entender. Entonces piensan que el hilito rojo es lo que lo va a resolver el problema, y no es así. O sea, pónganse tefilín, esa es una de las cuestiones. Dice, toda la fe está basada en cosas de cuestiones de alfileres. Entonces, y le piden al rabino verajá. Hay personas que llegan aquí, principalmente del extranjero, y dicen, no, para que nos dé una verajá, y entonces que le hagamos una verajá aquí, y que le demos prosperidad. Y bueno, eso no es negativo, pero la cuestión es que la persona tiene que hacer se puede decir una promesa en el sentido de hacer misvah. La persona tiene que comprometerse a sí mismo de hacer misvah, de cumplir con la Torá,
de poder realizar más acciones, más allá de lo que alguien le pueda bendecir. Es Dios quien bendice. Dios es la fuente de todas las bendiciones y Dios te ha dicho a ti, aquí en esta perashá, cómo es que vas a ser bendecido. No hay otra fórmula. Por lo tanto, si la persona cree que porque alguien le dé una bendición, ya eso es suficiente para que sea bendecido, también está equivocado. Tiene que poner mucho de su parte, tiene que mejorar muchísimo y tiene que realizar las misvot, o sea, cumplir con las misvot y estudiar Torah precisamente para poderlas cumplir con toda la cabana posible. Y esto es una de las cuestiones importantes que viene aquí. Y la maldición, o sea, la calalá, no viene precisamente porque alguien te dijo algo o porque él hizo mal de ojo, estas cuestiones, viene por no cumplir con esto. Si ustedes no escuchan los mandamientos de Hashem, su Dios, y se apartan del camino que los ordena a ustedes hoy para seguir dioses ajenos que no han conocido. O sea, ahí es donde viene como tal la maldición. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Eso pasó una vez, bueno, en una sinagoga en México que había mucho ruido, las personas no se callaban, no había fórmula aparente para poderlos callar. Y entonces viene el rabino y le dice a toda esa multitud y que estaba bastante decidida en seguir conversando y no hacían silencio, de que él le va a dar una fórmula a todos ellos para que se hagan millonarios. Ya ahí se hizo silencio total. Fórmula para ser millonario, tener dinero, oh, parnasá, oh sí, cómo no. Y entonces el rabino le habló precisamente de la perashá de esta semana y le habló del cumplimiento de la misvot. Y esa es una de las bendiciones más grandes, porque la bendición se puede decir que en la cual se puede comenzar la persona a través del cumplimiento de la misvot, que misvot pudiera empezar para obtener y llegar a este camino de bendición. Y la primera de estas bendiciones es el estudio de la Torah. O sea, la persona que ahora no cumple nada, que no conoce nada, que no tiene el conocimiento, antes de empezar a cumplir con algo, antes de realizar algo, que no lo haga mecánicamente. Primero que estudie, que se prepare, que analice por qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace, para que entonces pueda cumplir con la misvá en todo lo que dice la halajá y entonces logre llegar precisamente a el proceso de cumplir misvá por misvá, de una fortaleza en otra fortaleza y de una bendición en otra bendición. Esto sería la fórmula de hacer. Y si la persona que no escuche la palabra de Hashem, como lo dice aquí, se va a desviar del camino y va a ser idolatría. Al final termina en otras cosas, porque a la gente le encanta lo desconocido. Aquí habla para seguir dioses ajenos que no han conocido. Hay personas que le encanta la aventura, descubrir cosas nuevas, buscar cosas nuevas, realizar, porque eso es propio del ser humano. O sea, el hecho de querer descubrir, ver cosas que no ha visto, viajar a lugares donde no ha estado, realizar acciones nuevas. Si ahora ponen un viaje a la luna, entonces van a apuntarse millones de personas. Si quieren hacer un cohete para entonces ir al espacio, ya están apuntados ya unas cuantas personas, pagan lo que sea para entonces montarse en ese cohete. Y si el cohete Haspashalón tiene un problema, entonces bueno, tuvieron, como se apuntaron en un submarino para ver el Titanic y explotaron. Bueno, así sucede en este mundo. En este mundo que el submarino implosionó y entonces se destruyó y bueno, no salieron vivos de esa. La gente se apunta para ver cosas y quiere conocer lo nuevo, los hidush. Y entonces al final las cosas cuando pasan así, que la persona no está realmente buscando en el camino de la Torá, buscando en el camino de la misvot, bien enraizada en estas cuestiones, se pierde, se va también por la tangente ahí. Y esto es una de las cuestiones interesantes de la vida, porque bueno, el mundo y la humanidad avanza con los goyim también, y entonces se crean nuevas tendencias, y eso surgió también, por ejemplo, con las mujeres.
las mujeres en este mundo ya lograron establecer muchos derechos, muchas cuestiones, y empezaron a estudiarla. Entonces los goyín empezaron a hacer escuelas para mujeres, y en el judaísmo la mujer, como los goyín, en sus casas estaba la educación, las mujeres dentro del judaísmo la educación estaba en sus casas también. Cuando nosotros del mundo judío se vio eso, dijeron, bueno, entonces tenemos que empezar a hacer midrashá para mujeres y estudio para mujeres. ¿Por qué? Porque finalmente la mujer va a querer estudiar, y entonces si es el mundo y es el momento en que la mujer quiere estudiar, entonces va a terminar estudiando en la escuela de Goyín si no existe una escuela de Yehudí. Y entonces por eso dentro del mundo del judaísmo se creó las escuelas especiales para mujeres de estudio, en las cuales son magníficas y las cuales han llegado ellas a tener el espacio que ellas estaban buscando precisamente para su superación y para tener una educación más personalizada y mucho más alta. Y esto es realmente una de las cuestiones cuando se aparecen cosas nuevas, cómo se puede aplicar dentro de la Torá esto que apareció para precisamente aumentar en Torá, aumentar en Mitzvot y aumentar en todo lo que nos va a dar bendición. Que Hashem nos ilumine siempre con bendición. Amén, ve amén. Muchas gracias.